y en esta parte, cómo sus propios colegas le dieron la espalda. Bueno, ahora sabemos que hay 2 cupos en la Corte Suprema, ¿no? Y toda una idea, un objetivo de cambiar el proceso de nombramiento de los jueces. El gobierno ingresó al Congreso su anunciado proyecto para reformar el sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial. La iniciativa busca restar facultades a la Corte Suprema y priorizar el mérito profesional. Aún así, en la Comisión de Constitución de la Cámara afirmaron que se mantiene el poder político, ¿sí? Se mantiene el poder político en las designaciones. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. Muy buenos días. En medio de la crisis en el Poder Judicial y mientras el Senado de la República estaba discutiendo la acusación constitucional contra el ahora ex juez Muñoz, el día de ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, se encontraba en la Cámara de Diputados, precisamente en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, para exponer los principales lineamientos de este proyecto que había sido anunciado y que finalmente fue ingresado el día de ayer con urgencia simple. ¿Cómo funciona el actual sistema de nombramientos? El actual. La Corte Suprema emite una quina, de esa quina el presidente escoge un nombre y ese nombre tiene que ser ratificado por el Senado de la República. Un sistema que, de acuerdo al mundo político actual, a las actuales autoridades de gobierno ya estaría obsoleto, considerando últimos antecedentes que se han conocido respecto a posible tráfico de influencias, conflictos de interés, entre otros aspectos. ¿Cuáles son los cambios que se quieren realizar al actual sistema? Bueno, este proyecto se fundamenta en la necesidad de separar la función jurisdiccional de la de gobierno judicial, que es el área administrativa, para garantizar independencia judicial externa. ¿Qué es lo que se crea? Se crea un consejo de nombramientos. Se propone la creación de un consejo que tendrá como función única la preparación de propuestas jerarquizadas de candidatos en base a concursos competitivos y tendrá una integración mixta con mayoría de miembros del Poder Judicial sujetos a los mecanismos de selección por sorteo. Los miembros del consejo durarán una cantidad definida de años sin reelección, 5 años. Las normas que regulan el funcionamiento y organización de este Consejo podrían ser derivadas a la respectiva ley orgánica constitucional. En tanto, para el caso de los ministros del máximo tribunal de la Corte Suprema, se mantiene la ratificación del Senado. Así lo expuso ayer, por ejemplo, el ministro de Justicia, Luis Cordero. Otro de los puntos que está plasmado en esta reforma constitucional tiene que ver con la eliminación de la figura de los abogados integrantes de la Corte, para evitar, dicen desde el Ejecutivo, conflictos de interés y preservar, dicen ellos, la independencia de los tribunales. Se lee en el texto que con dicha finalidad de eliminar a los abogados integrantes se establece que la función jurisdiccional solo puede ser ejercida por quienes sean investidos formalmente como jueces de la República. Otro de los puntos relacionados a modificar el actual sistema de nombramientos es restablecer a los colegios profesionales el control de la ética y definir finalmente las sanciones judiciales para quienes incumplan, con castigos que van incluso hasta la suspensión de la profesión. De esto último dio cuenta el día de ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero. Estableciendo sanciones para las infracciones éticas que en la legislación actualmente no existen para los no afiliados, y en segundo lugar imponiendo a los colegios profesionales la obligación de promoción y legitimación activa para requerir judicialmente las sanciones disciplinarias en términos éticos para los no afiliados, que puede llegar hasta la suspensión de la profesión legal. El proyecto fue ingresado, lo decíamos, por la Cámara con urgencia simple a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Justamente el presidente de la instancia, el diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, resaltó que la discusión sobre esta iniciativa marca el inicio de un cambio significativo, dice él, en el sistema de justicia tras más de 30 años de funcionamiento. Pero creo que se atiende, en definitiva, el problema de fondo, el problema, la crítica que se hace al sistema de nombramiento de ministros de Corte. Y evidentemente, frente a la crisis que hoy día vive, tenemos que ver esto como una oportunidad para corregir errores o vicios que se vienen arrastrando de hace más de 30 años desde la implementación de este modelo.
Uno de los puntos de acuerdo dentro del debate tiene que ver con la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas, ítem que fue destacado por la presidenta de la Cámara, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. En ese sentido, la incorporación de la Contraloría, un órgano externo nuevo que va a ver la parte administrativa, la separación de la parte administrativa con la parte jurisdiccional, son elementos muy importantes y yo creo que la constitución de este Consejo va a ser muy valioso para mejorar los estándares de nominación de los jueces en nuestro país. En el Parlamento, en general, hay consenso, principalmente en la creación de un consejo de nombramientos, pero de todas formas hay ciertos puntos que generan discrepancias. Por ejemplo, el diputado del Partido Republicano, jefe de esa bancada, Luis Sánchez, cuestionó que no se aborde en profundidad la debilidad en el sistema de control disciplinario de jueces, puesto que, a su consideración, es esencial para enfrentar el tráfico de influencias. También es importante revisar el sistema de control disciplinario de los jueces. No puede ser un control a lo compadre entre ellos mismos. Aquí hay harto que cambiar, hay hartas normas que revisar. Esperamos que haya un análisis serio y en profundidad. Hay cosas buenas de la propuesta del Ejecutivo que habrá que rescatar y también cosas que vamos a tener que cambiar. Claro, hay cosas que dice él van a tener que cambiarse. Lo cierto es que ya inició el trámite legislativo de esta reforma constitucional. Otro de los puntos que fue criticado, cuestionado por parte de distintos sectores fue que la propuesta mantenga la participación política como un eje de decisión en estas designaciones. Esto mediante la participación del presidente de la República, también del Senado de la República dentro de la ecuación. Lo anterior basado en la idea de que mantener la participación política hace al sistema propenso a los tráficos de influencia. De hecho, el día de ayer se escuchaba en la Comisión de Constitución: basta solo con un llamado telefónico o un mensaje para que se incida en una votación, plantearon entonces en esta instancia. Sobre el punto se refirió el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, y también el parlamentario independiente social cristiano, Johannes Kaiser. No cumple el objetivo principal, y ese objetivo es blindar el sistema de nombramiento de jueces y el funcionamiento de la justicia de influencias ajenas, especialmente las políticas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro mayor conflicto? Va a ser si van a aceptar desde el Ejecutivo que los nombramientos sean el resultado de sorteo. En el Ejecutivo defienden la participación del Senado. ¿Qué es lo que señalan? Ellos indican que esta se justifica en un mecanismo de audiencias públicas en base al modo de evaluación de mérito y concursabilidad que posee la propuesta. De hecho, el día de hoy, el ministro de Justicia, Luis Cordero, hace pocos minutos en conversación con Radio Pauta, decía: no hay sistema de nombramientos que neutralice las malas prácticas ni en el sistema de justicia ni tampoco en la política. Sobre el punto se refirió el día de ayer el exministro de Justicia del gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, Hernán Larraín. Él planteó que lo esencial aquí es clarificar quién resuelve la designación de los jueces, señalando que la comisión solo propone nombres, no se solucionaría el problema en cuestión. ¿Quién lo resuelve? Este es el tema central. Si es sorteo, si es una comisión, en fin, no es irrelevante el que la comisión sea simplemente alguien que propone. O resuelve la comisión o le propone. Porque si dejamos en la comisión como solamente una que propone, entonces ¿dónde resolvimos el problema? No lo hemos resuelto. Bueno, se plantea que en este proyecto debería ser analizado con cautela y no en medio de la crisis, ¿no es cierto?, al interior del Poder Judicial. Ahora bien, ¿qué es lo que han señalado por parte del Ejecutivo en esta materia? Que acá la idea es verlo lo antes posible, ¿no es cierto?, considerando que aún hay nombramientos pendientes, hay 4 nombramientos pendientes, hay parlamentarios que han manifestado su inquietud porque estos nombramientos tienen que realizarse bajo el actual sistema, pero lo cierto es que es un debate que no se puede dar a la rápida, dicen algunos, ¿no es cierto?, que es un proyecto de reforma constitucional que es muy relevante, muy desde lo académico, ¿no es cierto?, y que hay que ir analizando punto por punto cómo va a salir finalmente esta iniciativa desde el Congreso Nacional. Catherine Tomás. Oye, ¿quién resuelve en definitiva quién va a ser ministro de Corte Suprema?
de acuerdo al nuevo sistema. ¿Quién lo decía? Alguien tiene que designar. Acá se fija un consejo de nombramiento, Sí. ¿no es cierto? Y finalmente, de todas formas, dentro de la ecuación está el presidente de la República y está el Senado. Pero- o sea, pero- hay participación política. Pero en mi este pregunta es, sistema. ¿quién lo designa en definitiva? ¿Quién designa ¿Quién designa un ministro de Corte Suprema? ¿Quién designaría un ministro de Corte Suprema de acuerdo al sistema que se propone? Esa es la pregunta, ¿no? Porque es el Consejo, es el presidente, ¿quién lo designa? El presidente, ¿no? O sea, el principal político del país, que es el presidente, sigue designando al ministro de la Corte Suprema correspondiente. ¿Por qué, si se ha dicho que el presidente tiene demasiadas facultades en Chile y hay que aminorar las facultades? Principalmente eso lo sostienen los que hoy gobiernan. Lo dicen en campaña regularmente, que entran con un poder y que van a salir con uno menor y no ha pasado. No. Bueno, dejémoslo. Tengo una, Sí. yo tengo una duda extra, Dani, aparte del anuncio, ¿no?, de este proyecto y de los cambios que se quieren hacer. Quiero ir a lo que efectivamente está pasando ahora, ¿no? Hablábamos de 2 cupos que quedan, que no formaban parte de lo que se tenía planeado, ¿no?, en materia de justicia de parte de este Ejecutivo. Si es que esto complica o no al gobierno del presidente Gabriel Boric estos nuevos nombramientos, porque implica negociaciones que no se tenían pensadas, implica llegar a acuerdos, ¿no?, que no estaban planificados. ¿Hay un análisis al respecto? Hay un análisis al respecto. De hecho, el día de hoy, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó este tema. Hoy día el ministro tuvo 2 entrevistas en medios radiales. Una en Radio Duna y otra en Radio Pauta. En la primera, el secretario de Estado dice, bueno, acá hay 4 vacantes, ¿no es cierto?, que no le correspondía inicialmente a el presidente de la República, Gabriel Boric, nombrar, considerando que acá se tenía predispuesto una cierta cantidad, ¿no es cierto? De hecho, hace poco ya se ha nombrado a Jessica González y Mireya López, muy bien evaluadas por el Ejecutivo. Pero dicen de todas formas que mientras no se modifique el sistema de nombramiento, el sistema de justicia tiene que seguir funcionando. Es decir, mientras el proyecto no salga del Congreso, van a continuar con este proceso, ¿no es cierto? No se van a detener, no van a esperar y van a realizar de todas formas los nombramientos respectivos. Recordemos que queda vacante el cargo de Ángela Vivanco, ahora del juez Muñoz, y es por ello entonces que el Ejecutivo va a tener que ser bastante prolijo en relación a este proceso que le toca, ¿no es cierto?, asumir frente a esta decisión que hace el Congreso Nacional. Lo cierto es que hay que esperar ahora entonces a la determinación que tome el presidente de la República y por supuesto el Senado, el Congreso Nacional, sobre el actual sistema de nombramientos que ya está en búsqueda, ¿no es cierto?, de ser modificado, va a través de una reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias, Dani. Buenos días.